Te compraste un iPhone de $1200 con una cámara de 48 megapíxeles y aún así sientes que tus fotos no se ven tan espectaculares como esperabas. Tranquilo, no es tu culpa, el verdadero problema está en Apple. Lo que muchos no saben es que el iPhone 16 Pro y 16 Pro Max vienen desconfigurados de fábrica, limitando el verdadero potencial de su cámara. Pero no te preocupes porque en este video te voy a mostrar paso a paso cómo desbloquear toda esa potencia oculta y lograr que tus fotos realmente reflejen esos 48 megapíxeles que pagaste. Y como sé que tu tiempo es valioso, comencemos. Lo primero que tenemos que hacer es irnos al apartado de cámara en configuraciones y aquí ya verán todas las opciones que tenemos para poder configurar nuestra cámara. Pero comencemos por el principio, comencemos con la grabación del video. Como pueden ver, el iPhone nos permite grabar en varias resoluciones distintas, pero obviamente lo más importante para nosotros es grabar a la mejor resolución y en ese caso tendríamos que estar utilizando el 4K. Ahora tenemos 4K 24 cuadros por segundo, 4K 30 cuadros por segundo y 4K 60 cuadros por segundo. El 4K 24 cuadros por segundo es el que estoy utilizando yo en este video. Te lo recomendaría mucho para grabarte tú, si estás quieto, si estás en tu escritorio, en tu setup. Creo que es la configuración que deberías estar utilizando. Ahora si quieres grabarte estando en movimiento, haciendo vlogs, te recomendaría grabarte a 4K 30 cuadros por segundo. Ahora si lo tuyo es el deporte, ándate directo al 4K 60 cuadros por segundo para una mayor fluidez. A continuación tenemos la opción de activar estabilización mejorada, que yo sí o sí te recomiendo activarla. Es increíble la estabilización de los iPhone, de hecho yo puedo ir caminando por el parque y prácticamente en la grabación ni se nota que voy caminando. Es muy útil y te recomiendo que la actives sí o sí. Un apartado muy importante y que no puedes dejar de activar es el de bloquear cámara. Esto para que el iPhone automáticamente no lo haga. Cuando recién compré este teléfono me pasaba muchísimo que iniciaba una grabación, me acercaba y se cambiaba la cámara y esto obviamente se notaba muchísimo en la grabación. Así que activa esta opción si quieres que no te pase eso. Y si quieres realizar grabaciones a cámara lenta, te recomiendo el 4K 120 cuadros por segundo, porque esto te dará la opción de ajustar en cualquier momento la velocidad dentro del apartado de fotos. Solamente debes dirigirte al video en cuestión, editar y cambiar la velocidad de este. En efecto es cine. En el efecto cine selecciona 4K 24 cuadros por segundo y por si no lo sabes, el efecto cine, básicamente el desenfoque del fondo, es una herramienta bastante útil para hacer que nuestros videos se vean profesionales, pero yo he notado ciertos errores que bueno, siento falta por pulir. En ocasiones desenfoca zonas que no corresponden y esto obviamente puede arruinar tu grabación. En el audio solamente déjalo tal cual, que es audio espacial. Básicamente vamos a percibir desde dónde viene el sonido. Ahora necesito que coloquen muchísima atención porque en el apartado de formatos es donde vamos a mejorar la resolución de nuestras fotografías. Y aquí tenemos dos opciones, alta eficiencia y más compatible. Alta eficiencia te lo recomendaría siempre y cuando tengas un computador de Apple, mientras que más compatible es obviamente más compatible porque puede utilizarse con más computadores, con más sistemas operativos, como por ejemplo el de Microsoft. ¿Y cuál te recomiendo yo teniendo un computador de Windows? Alta eficiencia. Porque teniendo activada esta opción alta eficiencia, podrás utilizar el modo HDR. E incluso solamente tienes la opción de activar el efecto cine teniendo configurado el formato en alta eficiencia. En el apartado de fotos verás que sale solamente 12 megapíxeles y 24 megapíxeles. ¿Pero dónde están mis 48 megapíxeles? Yo compré este iPhone por los 48 megapíxeles de la cámara. ¿Dónde están? Bueno, esos 48 megapíxeles los podremos activar en el siguiente apartado. Aquí solamente deja los 24 seleccionados y luego te vas a activar la paloma de control Pro RAW. Verás que se activa una nueva opción abajo y es aquí donde vamos a configurar los 48 megapíxeles. Activa Pro RAW Max, que son los 48 megapíxeles, como ahí dice entre paréntesis, y luego en formato selecciona JPEG lossless, lossless. ¿Me entiendes? Listo. Por fin ya tenemos los 48 megapíxeles que prometía Apple configurados. Pero aún no te vayas, que tenemos aún más cosas por configurar, porque si quieres que tus videos pasen al siguiente nivel, vas a tener que aprender a colorizar y utilizar lo que hace especial a estos iPhone Pro, el apartado de Apple ProRes. Luego de activarlo te vas a codificación y seleccionas Low. Esto te da la opción de grabar un video plano en gris, prácticamente sin color, que tú luego tendrás que colorizar en tu editor favorito. Pero ojo aquí, porque el iPhone no te permitirá grabar en este formato a no ser que tengas un sistema de almacenamiento externo, porque cada minuto de grabación ProRes son 1.7 GB, o sea, necesitas mucho almacenamiento. Luego de eso te vas a conservar la configuración y aquí seleccionas todas estas palomitas que tengo yo activadas. Activas modo de cámara, estilo fotográfico, control macro, modo noche, zoom retrato, control de Pro RAW y resolución y Light
foto. Esto te va a permitir que al salirte de la aplicación de cámara no tengas que configurar todo de nuevo. Y una de las herramientas que no mucho activan, pero son muy importantes, sobre todo para los que son fotógrafos profesionales, son las de composición. Aquí activamos cuadrícula y nivel. La cuadrícula obviamente es para utilizar la regla de los tercios, mientras que la de nivel es para que nuestra imagen se vea nivelada. Como último tip te puedo decir que te suscribas al canal, actives corrección de lente y control de macro. Muy importante tener esta última opción activada. Y así de sencillo ya tienes tu cámara completamente configurada. Dime si notas la diferencia en los comentarios y obviamente no dejes de dejar tu like y suscribirte porque eso me va a ayudar muchísimo a que YouTube recomiende mi contenido. ¡Chao!